Gonzalo Fiori Piani es analista internacional. Con él vamos a hablar respecto de lo que ocurrió en Brasil ayer. Hola Gonzalo, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. La idea es poder referenciar esto que estuvimos mostrando hasta recién, que tiene que ver con un domingo negro en Brasil. En primera instancia, ¿cuál es la primera impresión que surge tras estos hechos, Gonzalo? Bueno, la primera impresión claramente es que el bolsonarismo, estos sectores extremistas dentro de la política brasileña siguen sin aceptar los resultados de las elecciones que dieron ganador Lula da Silva, siguen creyendo que hubo fraude o que los resultados no fueron legítimos. Esto también tiene que ver de alguna manera con que Bolsonaro a día de hoy reconocer los resultados, sin reconocer la derrota, sigue sin felicitar a Lula da Silva, y bueno, sus seguidores en ese sentido están actuando en consecuencia, ¿no? Te pregunto, ya vamos a volver respecto de lo de ayer y lo intrincado del panorama en Brasil, pero me gusta también mirar hacia adelante. ¿Qué pasó con Lula ayer con vistas al futuro? ¿Se ve fortalecido en algún sentido porque aparecieron sus detractores y fueron derrotados en el sentido institucional y político? ¿El futuro le presenta otras inquietudes similares? ¿Cómo lo ves a eso? Disculpa, justo se cortó la conexión y no te pude escuchar la pregunta. ¿La podrías repetir? Sí, ¿cómo queda Lula, su poder, su gobierno, su fortaleza política de aquí en más a partir de lo ocurrido ayer? Bien, creo que Lula, a partir de lo ocurrido ayer, primero que ya asumió como un presidente bastante fuerte, más allá de que el resultado electoral fue muy ajustado. De todas maneras, debido a toda la expectativa que hay sobre su figura y todo el rechazo que genera en un sector importante, no solo hacia dentro de Brasil, sino también en el resto de la comunidad internacional de lo que fue el gobierno de Bolsonaro, Lula asume como un presidente bastante fortalecido. Yo creo que después de lo de ayer y de la respuesta rápida que dio el gobierno, de la respuesta rápida también que dio el sector judicial, la Corte Suprema suspendió al gobernador de Brasilia durante los próximos 90 días mientras se realiza una investigación. Lula intervino rápidamente las fuerzas de seguridad en Brasilia porque se vio cierta anuencia de las fuerzas de seguridad para con los manifestantes. Entonces creo que todas esas acciones rápidas, además de todos los apoyos internacionales, latinoamericanos, de la Unión Europea, del mismo Joe Biden, muestran que queda fortalecido a partir de esto, pero por supuesto queda una situación también enrarecida dentro del clima político brasileño, donde situaciones de este tipo probablemente vuelvan a repetirse de alguna manera, creo, siempre y cuando no se investigue y no se llegue hasta los máximos responsables, no solo de la movilización en sí, sino los máximos responsables políticos, quienes están detrás, quienes financiaron esto, quienes instigaron esto y quienes lo organizaron, porque acá claramente no hay ninguna duda que no fue un movimiento espontáneo de ninguna manera, sino que hubo una organización detrás. Quiero consultarte, Gonzalo, por el rol de las Fuerzas Armadas. Muchos miembros del Ejército formaron parte incluso del gobierno de Jair Bolsonaro. Tienen un respeto por el Estado de Derecho, están neutralizadas, generan preocupación de aquí al futuro. ¿Cómo ves el escenario? Bien, no, en ese sentido creo que por ahora no hay demasiada preocupación respecto de que las Fuerzas Armadas, más allá de que un sector sí estuvo alineado con el presidente Bolsonaro, un sector importante, de hecho, bueno, su vicepresidente Hamilton Mourão es un general, entonces en ese sentido hubo un gran alineamiento de las Fuerzas Armadas con el bolsonarismo, pero creo que hoy en general hay un respeto por parte de las Fuerzas Armadas, de estos sectores, de las instituciones, de la democracia. El mismo Mourão fue el que estuvo encargado de la transición con Lula, porque Bolsonaro se había desentendido de esto, es decir que hay más respeto dentro de las Fuerzas Armadas tradicionales y establecidas que dentro de lo que es el bolsonarismo y el movimiento, ¿no? Creo que acá hay comparaciones interesantes para hacer con lo que sucedió en Estados Unidos y lo que sigue sucediendo con el trumpismo, donde se forman grupos pequeños, minorías intensas, pero extremadamente radicalizadas, que son capaces de hacer este tipo de hechos, este tipo de desmanes, de disturbios, que contribuyen a desestabilizar y a generar un clima bastante enrarecido, ¿no? Entonces yo miraría más hacia esos sectores
hacia esos grupos de civiles en general. Puede haber un componente militar o de fuerzas de seguridad, pero en general de civiles, que a las Fuerzas Armadas o a las instituciones en sí. Estornuda un país y se resfría todo un continente. Gonzalo, ¿qué lecturas se pueden hacer desde nuestro país respecto de esto? ¿Hay algún impacto que se pueda medir? Sabemos que hay sectores políticos no tan afines a los mecanismos democráticos. ¿Puede hacerse una lectura desde aquí? ¿Qué puede ocurrir aquí? ¿Cómo cae aquí lo que ocurrió en Brasil? Bueno, en principio, y creo que es algo positivo, que en general prácticamente todo el arco político repudió el intento de golpe, el intento de insurrección en Brasil, más allá de los peros, más allá de algunas comparaciones que creo que no tienen absolutamente ningún sentido, que se hizo en algunos sectores políticos acá. Más allá de eso, hay que decir que casi todo el arco político repudió lo sucedido en Brasil, por supuesto con la excepción de algunos sectores, como bien decís, no democráticos, no tan democráticos quizás, o con cierta reticencia a los mecanismos democráticos, especialmente cuando no les gustan los resultados. Caso, por ejemplo, de más los libertarios, quizás más cercanos al bolsonarismo acá, pero más allá de eso, en general, me pareció muy positiva la respuesta del arco político, como también el resto de América Latina, ¿no? Salvo estos sectores más marginales, si se quiere, pero con cierta influencia. El resto del arco político repudió el golpe y apoyó a Lula da Silva. Entonces, en ese sentido, creo que es muy positivo. Ahora, por supuesto, hay que ver de cara al futuro cómo este tipo de hechos, si se replican o no, con sus propias particularidades, ¿no? Porque yo creo que esto no es aislado. Si bien nunca había pasado en Brasil y en esta región de América del Sur, sí había pasado en los Estados Unidos, nada más y nada menos, hace 2 años, el 6 de enero se cumplieron 2 años de la toma del Capitolio. Entonces está claro que estamos acá frente a un nuevo modus operandi de este tipo de movimientos, ¿no? Entonces yo ante eso sí estaría bastante atento y fortalecer la necesidad de fortalecer claramente los mecanismos democráticos para evitar que ese tipo de hechos sucedan acá. Consultarte, bueno, parece para muchos lo de Brasil fue aún más grave que lo del Capitolio porque, bueno, atacaron a las 3 sedes de los poderes. Pero te quiero preguntar si esto se veía venir, porque los acampes no son del domingo, vienen desde hace unos días, la convocatoria se hizo por redes sociales, hubo colectivos que movilizaron gente, se anticipaba, se hizo la vista gorda, se ignoró. ¿Cómo ves esto? Sí, creo que hubo un poco de todo, ¿no? Porque los acampes sí son de hace varios días, pero inclusive más atrás, ¿no es cierto? Porque Lula asume el 1 de enero, pero cuando él gana las elecciones, cuando Bolsonaro pierde, ya ahí empezaron a haber movimientos, piquetes, acampes que habían sido desalojados, después habían vuelto, Bolsonaro los condenaba pero no los terminaba de condenar, como que hubo una situación ahí bastante compleja. Entonces, en ese sentido, era algo que se venía generando, había un caldo de cultivo ahí. Creo que hubo cierta subestimación por parte de la política, por parte del gobierno de Lula, de creer que no iba a llegar a tal extremo, no iba a llegar a tal extremo. Y por otro lado, creo que hubo una clara, por lo menos anuencia, por lo menos omisión de las fuerzas de seguridad del Estado de Brasilia que permitieron esto, y por eso Lula interviene inmediatamente las fuerzas de seguridad en Brasilia y la Corte Suprema suspende al gobernador, ¿no? Porque hubo claramente acá cierta convivencia con un sector importante del poder político brasileño, en este caso el Estado de Brasilia, que recordemos, su gobernador, ahora suspendido, es un dirigente muy cercano a Bolsonaro. Gonzalo, ha sido un placer escucharte. Gracias por tu tiempo a esta hora. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muy amable, hasta cualquier momento.